Mensaje del Real Madrid a Arda Güler y una duda muy importante respecto a Endrick. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con la última hora madridista, pero importante, porque estamos en una situación fundamental en este canal. Meta de los 30.000 suscriptores que tenemos que conseguir antes del 1 de enero de 2024. Cada vez estamos más cerquita, hemos dado un buen salto, pero necesitamos dar el salto final para llegar a esos 30.000 subs. Así que, si no estás suscrito, suscríbete para apoyar este canal. Y ahora sí, al lío. Vamos con este vídeo de noticias del Real Madrid. Antes de irnos con lo de Arda y con lo de Endrick, vamos con una noticia que ha pasado un poquito desapercibida y por eso voy a empezar con ella. Y es que hace unas horas Fabrizio Romano ha dado por concluido, por hecho, de que Vinicius Junior va a renovar por el Real Madrid. Lo digo porque hay algún medio catalán generando un poquito de desconcierto sin ningún tipo de sentido respecto al futuro de Vinicius, de Endrick no, de Vinicius. Y es que la realidad, tal y como dice Fabrizio Romano, es que la renovación de Vinicius tendría que ser anunciada en las próximas horas. Cláusula de rescisión de 1.000 millones. Yo no sé si va a ser mañana, pasado, al otro, pero pues esto está, donde básicamente se ha dicho en los últimos meses que Vinicius va a renovar por el Real Madrid y punto. Y no hay que crear polémica por crear polémica. Hay que ser optimista porque todas las informaciones de gente de valor añadido a nivel informativo han dicho que Vinicius va a renovar por el Real Madrid. Así que en ese sentido, calma madridistas, que Vinicius es una cuestión simplemente de oficialidad. Fabrizio Romano lo da por hecho, pero distintos periodistas de manera pretérita ya confirmaron esto. Y como ya llevábamos tiempo en este canal sin hablar del futuro de Vinicius a nivel de renovación, pues seguimos en la misma línea. Una línea clara. Va a renovar por el Real Madrid, como no puede ser de otra manera. Por otra parte, vamos con una de las mejores noticias de esta temporada, al margen de Bellingham, porque Bellingham se ha pasado el juego, ya lo sabemos, pero aparte de Bellingham, que es la mejor noticia individual del Real Madrid, del Pichichi de la Liga, toca hablar de Joselu Mato, porque lo de Joselu es una auténtica pasada. Cómo está facturando el delantero gallego, con todas las dudas lógicas, por otra parte, que había generado, ¿no? Es decir, todas esas dudas claras y evidentes que había generado. Porque decías, viene del Español, viene cedido, es un jugador ya con 30 y tantos que no ha jugado en ningún equipo top, tal, no sé qué. Todo eso ya lo argumentamos en el canal de Madridismo al Día. Pero la realidad es que va a gol por partido siendo titular. Es una auténtica pasada. ¿Que ha fallado ocasiones? Como todo el mundo. Pero está donde se le tiene que pedir estar a un delantero nuevenato como es él. Y creo que, entendiendo en qué contexto ha venido Joselu, que tenía que haber venido en un contexto más secundario y teniendo que tomar ese paso al frente porque no hay otro delantero, creo que las prestaciones que está dando este chico son muy, pero que muy buenas. A mí hay cosas de él que no me gustan. Aparte de que haya fallado algunas ocasiones que dices, joder, técnicamente es lo que es, fuera del área es lo que es, pero es un jugador práctico, directo en sus funciones y él se dedica a facturar goles, que es de lo que ha vivido en toda su carrera deportiva, aunque haya sido en equipos bastante más modestos que el Real Madrid. Pero Joselu está en un momento sensacional y que para que el Real Madrid vaya al líder, obviamente Joselu ha tenido responsabilidad directa mediante todos esos goles que ha generado dentro de la situación de área, que es donde él factura y para lo que se le ha fichado, porque ya sabéis que viene como cedido, pero se está ganando el pan y de qué manera. Un chico por el cual hay que decir que tampoco había realmente unas expectativas muy altas y que estaba dentro del concierto mediático del tema del 9 titular Real Madrid, el tema Mbappé y tal, y al final es Joselu el 9, y de momento está resolviendo muy, pero que muy bien. Vamos con una muy buena noticia, porque estábamos pendientes de esta cuestión. No sabíamos si David Alaba iba a forzar con Austria o qué. Pues tranquilidad, que David Alaba no va a jugar los dos siguientes partidos ante Bélgica y Azerbaiyán. La selección austriaca no podrá contar con David Alaba. Alaba no viajará finalmente con Austria por esos problemas musculares. Algo fundamental y
y de perogrullo, pero con esto de las selecciones uno nunca sabe. Entonces, por eso creo que es una noticia súper positiva, teniendo en cuenta además cómo estamos en el centro de la zaga. Nacho expulsado, Militao ya sabéis que todavía le queda tiempo, o sea, en una situación de clara incertidumbre. Álava tiene que ser titular de cara a los próximos partidos, porque es necesario que David Álava juegue. Y además con Rüdiger con 4 tarjetas por ahí, es decir, una situación realmente compleja. Necesitamos que Álava pueda competir y jugar de cara a los siguientes encuentros. En un periplo luego de partidos que van a estar también muy engullidos, necesitamos una versión apta y competitiva de David Álava. Así que, buena noticia, que Álava se quede, que no quiera forzar con la selección, que se recupere calmadito y tranquilito en Valdebebas y que podamos contar con él de cara al próximo partido oficial. Y ahora sí, vamos con esa duda. Una duda que tenemos nosotros como madridistas y donde tú como madridista quiero que, muy importante, me dejes tu comentario al respecto. Endrick y una duda. ¿Cuál es la duda que hay con Endrick desde nuestro punto de vista? La duda es a nivel posicional, porque si os fijáis en el partido que juega Palmeiras ante Santos, partido que pierde Palmeiras, pues Endrick actuó como extremo derecho durante mucho tiempo el partido, muy pegado a la banda. Y es verdad que ahí hizo una extraordinaria jugada que podía haber sido uno de los goles del campeonato brasileño. Y que demuestra que es un jugador con una potencia y una velocidad descomunal. Pero esa es la duda. La evolución de un futbolista tan joven como él le puede llevar a tener que jugar por momentos como extremo derecho a pierna cambiada, una posición tan moderna en el fútbol actual, o realmente debe jugar en la posición donde ha crecido a nivel juvenil, donde se ha sentado en el fútbol de élite de Brasil, es decir, de delantero, como tal, delantero centro, aun siendo pequeñito delantero centro. Pues esa es una cuestión que habrá que ver cómo se resuelve. De momento, lo que sabemos es que a lo mejor es más multiposicional de lo que pensábamos algunos. Yo siempre he pensado que era delantero y punto, pero quizás el entrenador de Palmeiras lo ha ido probando ahí un poquito y es un futbolista que te puede jugar a pierna cambiada con ese golpeo de balón que demuestra y que ahí también te puede rentabilizar y facturar, te puede generar situaciones de peligro para el rival. Es decir, veremos cómo progresa en este aspecto, pero es un apunte más a nivel táctico ofensivo que podemos mencionar de este futbolista que tiene una pinta estupenda. Y lo último a comentar es, lo dicho, ese mensaje del Real Madrid a Arda Güler. Pues bien, tal y como ha dicho Fabrizio Romano y otros periodistas, es que el Real Madrid tiene máxima confianza en Arda Güler. Máxima confianza en el futbolista turco. Es decir, confían en su rentabilidad, en su rendimiento, que seguro va a ofrecer mucho al club, mucho al Real Madrid, y que hay mucha confianza, más allá de los problemas físicos, mucha confianza en este jugador. En el club lo tienen clarísimo, confían en la calidad y que ésta pueda convertirse en rendimiento en el Real Madrid. Así que aquellos medios, más o menos piratillas y tal, que hablaban de una posible cesión, pues nanay de la China, máxima confianza en el Real Madrid, en la recuperación de Arda Güler y que este pueda aportar, su talento y su enorme calidad al Real Madrid esta temporada. Así que nada, chicos, cerramos de esta manera este vídeo de noticias del Real Madrid. Me gustaría, bueno, que comentaras un poquito estas noticias referentes a la actualidad pura y dura del Real Madrid, que nos des tu opinión al respecto, cómo lo ves, el tema de Arda, qué esperanza tienes con este futbolista, un futbolista del cual hemos hablado muchísimo en este canal, tema Endrick a nivel posicional, la renovación de Vinicius, Joselu Mato, el tema de Álava, que menos mal que no nos lo van a forzar porque este tipo de jugadores siempre quieren competir con su selección, pero la lógica impera y Álava pues tiene que recuperarse con el club que le paga, lógicamente, que es el Real Madrid. En fin, como siempre digo, muy importante vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.